La escena se abre con truenos cortando el cielo, mientras cae un aguacero y una camioneta averiada se detiene en el camino de tierra, justo frente a la finca aislada de Laura. Dentro del vehículo, Enrique aprieta el volante con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. No puede ocultar el pánico de estar atrapado ahí, lejos de todo lo que conoce. Del otro lado del portón, bajo el alero, Laura observa al desconocido acercarse, el rostro serio, esa mirada cansada de quien ya ha esperado demasiado para nuevas decepciones. Ella piensa, ¿será que también va a traicionar mi confianza? Él piensa, ¿será que aquí, entre tanto frío y soledad, puedo superar lo que hice? Ambos respiran hondo, cada quien con sus heridas a cuestas, cuando de pronto un grito de ayuda rompe el silencio. Las aves de gallinero están en peligro por la tormenta, y Enrique, que siempre huyó de sus propios miedos, tiene que decidir si se queda o huye una vez más. Querrás saber, ¿será capaz esa tormenta que los unió de sanar dos corazones tan dañados? Sigue mirando y prepárate para sumergirte en esta historia de nuevos comienzos y sorpresas. Esa noche la lluvia no caía, se desplomaba. El estruendo sobre las tejas era tan fuerte que ahogaba hasta los pensamientos, pero Laura ya estaba acostumbrada. Sostenía la caja con el colibrí asustado, las manos firmes pero el corazón galopando por dentro, como siempre que el cielo amenazaba venirse abajo. Cada tormenta le recordaba los días en que también solo buscaba un rincón seguro. Afuera, los relámpagos desgarraban la oscuridad. Esquivando charcos, Laura corrió por el pasillo angosto entre el aviario y el galpón, cada paso empapando aún más sus jeans ya calados. Los pájaros trinaban bajito, apretados tras los barrotes, y ella les repetía, ya está, ya va a pasar, aunque quien más necesitaba consuelo era ella misma. Y fue entonces que lo oyó. Primero, un crujido más, parte de la ruidosa sinfonía de la lluvia, pero el segundo fue seco. Golpe, madera. Alguien tocando el portón. Ese miedo antiguo se le subió a la garganta. Nunca lo olvidó, ni después de tantos años sola, con un instinto para el peligro mejor que el de un perro de finca. Se detuvo ahí, la mano pegada a las rejas del aviario, sintiendo el frío metérsele por debajo de las uñas. ¿Quién podía estar allí, bajo semejante tormenta? Por un instante quiso retroceder, encerrarse en la casa, fingir que no había oído nada. Tal vez el visitante desistía. Pero el golpe sonó otra vez. Trémuló, como un rugo. Dejó la caja a un lado y tomó la linterna. Caminó tensa hacia el portón, midiendo cada paso en el barro resbaloso. En la luz tenue lo vio primero como una silueta, alto, el cabello pegado a la cara, los hombros encorvados por el peso del agua, y de algo invisible, quizá más pesado todavía. Enrique. Ella aún no sabía quién era. Solo alguien de ojos hundidos y piel pálida, los dedos aferrados a la madera como si colgase del último borde de un precipicio. Por un segundo, ninguno se movió. Era un silencio lleno de ruido, lluvia, truenos, el chillido lejano de una lechuza. Pero entre Laura y ese extraño, silencio total. Como si el tiempo se aguantara esperando quién de los dos rompería el hechizo. No le preguntó qué quería, ni su nombre. Solo le sostuvo la mirada lo suficiente como para notar algo raro. Algo no dicho. No era un delincuente, pero tampoco era un perdido cualquiera. Mi carro está trabado, dijo él en voz baja. La voz rasposa, como si pidiera disculpas por estar ahí. Necesito un teléfono. Y miró al suelo, como un niño después de una travesura. Está difícil quedarse afuera. Laura quiso dudar. Su instinto le pedía cerrarle el portón en la cara. Pero entendió, de algún modo, el frío en sus ojos. Se parecía demasiado al suyo en noches malas. No toques los animales. Ni mis cosas. Solo hasta que pase la lluvia, respondió ella, seca, disfrazando su miedo bajo la dureza. Entra de una vez. Cuando él cruzó, ella sintió el olor a asfalto, de cuero mojado en la chaqueta, tan distinto al perfume de la tierra que ella sabía de memoria. Enrique entró despacio, como si no creyera que lo estaban dejando pasar. Observó cada rincón, tratando de descifrar a Laura del mismo modo en que ella lo analizaba a él. El camino hasta la casa era corto, pero cada paso parecía una prueba. Él tropezó con una piedra, se disculpó en un susurro. Hizo un gesto automático con el brazo, como si intentara cargar una maleta, pero solo traía el cuerpo, pesado y vacío. Adentro, la luz amarilla empequeñecía todo. Las paredes llenas de fotos de aves, libros torcidos en un estante improvisado, el olor a café viejo. Enrique se quedó de pie cerca de la puerta, indeciso. Ella notó que sus manos temblaban, dejando un reguero de agua en el piso.
Podría haberle ofrecido asiento, pero no quería ceder el control. Así que se acercó al fogón, movió las ollas solo por hacer ruido entre los dos. «Hay una toalla ahí», señaló con la barbilla. «Si quieres, puedes secarte». Enrique tomó la toalla del respaldo de una silla, se restregó la cara rápido. Sus ojos claros la buscaban, siempre atentos, rígidos, como quien nunca baja la guardia. Quería darle las gracias, pero parecía que hasta las palabras estaban atascadas en el fondo de la garganta, junto con esa rabia vacía que le pesaba en el pecho. El silencio volvió, esta vez más largo y menos confortable. Laura pasó por el pasillo, abrió la puerta del baño, esperando que él se volteara. Cada movimiento era una negociación. ¿Quién muestra el lado más débil primero? Afuera, el trueno sacudió las ventanas, y por un segundo Laura se vio reflejada en el vidrio, su propio rostro tenso, igualito al de Enrique. En ese instante, con el ruido retumbando, notó un detalle. Él miraba las baldas con vendas, pomadas, cajitas varias. No era curiosidad, parecía que buscaba reconocerse en algo de ahí. Solo había pedido el teléfono, pero permanecía callado, observando los pájaros, como entendiendo alguna cosa de ese mundo. Le dieron ganas de preguntarle quién era. Casi. Mantuvo el teléfono fuera de la vista, solo lo acercó después de constatar que él ni había intentado tocar nada. Le ofreció una taza de café, empujándola al centro de la mesa, pero no dijo nada más. Y así se quedaron, cada uno en su esquina, las manos ocupadas, cruzando miradas de vez en cuando. No había simpatía ni puro miedo, solo esa claridad incómoda de dos desconocidos que conocen el peso de no ser bienvenidos en el mundo. Cuando por fin Enrique se sentó, se subió la manga de la chaqueta para no mojar la silla. Sus dedos no llevaban alianza. Craspio. El motor murió al intentar cruzar esa zanja, dijo, voz a volumen mínimo, pidiendo otra vez disculpas. Creo que no debí venir. No era el plan. Laura no respondió. Apretaba la taza, tensa. Quiso decirle que se fuera apenas parara la lluvia, pero algo dentro de ella, aquel algo que conocía el frío hasta en los huesos, comprendía lo que es necesitar refugio cuando no tienes dónde volver. Afuera, la tormenta no aflojaba. Las aves murmuraban, inseguras. Y allí dentro, Laura notó que, por primera vez en meses, había alguien que compartía aquel silencio, y que, de alguna manera torcida, quizá uno no necesitaba salvar al otro. Alcanzaba con sobrevivir juntos, esa noche, tras una puerta entornada y muros que nadie sabía cruzar. Me desperté temprano esa mañana. No hizo falta alarma. El cielo seguía gris, cargado, como si aún no hubiera terminado de llorar la tormenta de la noche anterior. El olor a tierra mojada invadía toda la casa junto con el frío. Ya me había acostumbrado a ese tipo de silencio, interrumpido solo por el batir de las alas en los aviarios. Una rutina que no pide nada salvo lo básico: alimentar, limpiar, revisar vendas, dar agua. Sin sorpresas, sin gente. Pero esta vez había una presencia nueva. Enrique, el de la camioneta. Lo vi desde la cocina. Estaba parado a mitad del patio, como quien no sabe si seguir adelante o regresar. Botas cubiertas de barro, hundidas en el torrente. Las manos metidas en los bolsillos, el cuello encogido al frío. Ese no saber qué hacer me resultó familiar, pero fingí que no vi nada. Seguía lo mío, como siempre. En silencio. No se lo iba a poner fácil a ningún forastero. Pero, al mismo tiempo, veía que él intentaba mostrar buena disposición. Se acercó al fogón, miró de reojo, tratando de entender cómo funcionaba. Tomó la caja de cerillos, temblando un poco, no sé si era el viento helado o su propia inseguridad. Intentó prender fuego, pero se le apagó 2, 3 veces. El olor a azufre quemado inundó la cocina. No dije nada, solo lo observé, de lejos, con los brazos cruzados. Era casi gracioso, pero contuve la risa. Cocinar en fogón a leña es cuestión de tiempo, de costumbre. No de manual. Ni siquiera sabía apilar los leños. Creo que sintió mi mirada, porque miró hacia atrás y me dedicó una media sonrisa, pidiendo ayuda y perdón al mismo tiempo. Seguía ahí, silencio armado, esperando que la pidiera. Tu leña está un poco húmeda, intentó comentar, voz baja, casi imperceptible. Con todo, contesté cortante. Si hubieras cubierto la leña, no estaría mojada. Allí en la caja tienes seca. En ese momento el ambiente se volvió más pesado, pero Enrique desvió la mirada y siguió intentando. Tomó otro trozo, levantó polvo, tosió bajo. Incluso así, no pidió ayuda como tal. Simplemente insistió. El silencio entre nosotros decía mucho. El mío era defensa,
costumbre. El suyo parecía otra cosa, quizá vergüenza de no poder con algo tan simple. Fui a cuidar a las aves. Fingí que ya no me importaba nada. Afuera, la lluvia daba tregua, pero el viento frío calaba. Revisé los aviarios. Miré un gorrión con el ala herida. Siempre igual, la misma rutina, heridas parecidas. Pero hoy había un desconocido en el espacio. El canto de la tortolita no escondía la incomodidad. En el galpón, Enrique apareció de nuevo. Se apoyó en una columna, miró a los pajaritos. Había sinceridad en su mirada, a pesar de ese cansancio de quien no durmió bien. Casi una súplica muda de cómo funcionan las cosas aquí. Casi miedo a cometer un error. Sabía lo que era esa tensión. Me refugié entre jaulas, como si cada pajarito herido fuera una excusa para no lidiar con la gente. De repente, él intentó entablar conversación. Era visible la lucha interna por encontrar una brecha. ¿Eso es un zorzal?, preguntó, señalando un pájaro que ni siquiera era de ahí. Ni lo miré mucho. No. Es un ticiu, solté, sin una sonrisa. Asintió y se quedó callado. No insistió. Se sentía el peso de lo que no dijimos. Creí que se rendiría fácil, que volvería adentro, a buscar un rincón caliente. No lo hizo. Enrique empezó a recorrer el gallinero, fijándose en lo que requería arreglo. Lo vi agachado revisando una teja agujereada por el granizo. Las manos grandes, pero cuidadosas, girando un alambre entre los dedos. Tal vez eso era lo que más me descolocaba. Una humildad inesperada. Bien podía haberse quedado de brazos cruzados, pero no. Ahí estaba, buscando cómo ser útil a su manera. Por un segundo pensé, ¿será que en realidad está incómodo o solo finge? Pero al verle acariciar con suavidad una gallina enferma, fue imposible no notar que ese alguien conocía el dolor desde otro ángulo. Y, al mismo tiempo, era raro pensar en eso. Porque él venía de un mundo que nunca fue el mío. Dinero, helicóptero, ciudad. Todo lejano al barro de aquí. De pronto, se cruzaron nuestras miradas. Se detuvo un rato, como esperando que lo juzgara, esperando aprobación. Aparté la vista, pero sentí que me subía el color. Era una incomodidad que no puedo explicar. Me tragué el orgullo y dejé las herramientas cerca de él. Si vas a arreglar ahí, fíjate que quede bien cerrado. Las gallinas se escapan. Él asintió, medio aliviado de romper el hielo. Tampoco sonrió grande. Solo siguió, la cabeza baja. Tenía algo retraído en el gesto. ¿Una culpa? Quizás. Se notaban los hombros caídos, en la mirada que a veces se perdía en los árboles, lejos. Cada tanto apretaba un anillo en el dedo. Manía de quien preferiría estar en otro lado, pero no puede. El silencio entre nosotros fue cambiando, despacio. No se volvió amistad ni charla fluida. Pero ya no era guerra. Solo espacio. Un respeto torcido, pero respeto. Y sabía lo que valía. Hasta el viento. Entonces, parecía menos afilado. Los pájaros, que antes no paraban de gritar, empezaron a cantar bajito. Incluso el olor ácido del estiércol perdió fuerza, o tal vez yo solo me había acostumbrado. No era película, ni amor a primera vista. Era solo un comienzo, apenas. Un impulso de confiar en el gesto, no en la palabra. Me quedé mirándolo unos segundos de más. Algo se rompió dentro de mí, aunque fuera diminuto. No llegué a sonreír, pero me puse menos rígida. Al final de la mañana, cuando vi a Enrique arreglando el techo, con las manos sucias y la mirada decidida, se me cruzó un pensamiento insólito. Tal vez, para quien aprendió a volar tan alto, el suelo tiene otro valor. Pero volví a mis aves antes de que me viera flaquear. La rutina seguía, entre alas rotas, silencios y miradas que decían mucho más que cualquier palabra. Ocurrió tan rápido que parece mentira al contarlo. La lluvia ni siquiera había amainado todavía, ese olor a tierra húmeda pegándonos al pecho. El silencio matinal era distinto, no el silencio acogedor del campo, sino uno pesado, de los que empujan todo hacia abajo, como cobija fina en noche helada, cubre pero no calienta. Recuerdo el sonido de las ruedas sobre el barro. Ni hubo tiempo de mirar por la ventana. El portón se azotó fuerte y vinieron dos gritos, uno del vecino Rafael y otro, agudo y asustado, revolviéndose dentro de una caja. Laura salió de la cocina sin mirarme, la cara imperturbable. Yo casi me tropecé, todavía con el sabor del café frío en la boca. Rafael no explicó más que lo básico, habló rápido, hecho un nudo de preocupación. Cayó cerca de la cerca, apenas puede levantarse. Corpa H. Extendió la caja hacia Laura como quien pide disculpas por algo que ni sabe. Y ahí, de repente, todo cambió. Su cara se hizo dura, de piedra, pero los ojos,
no los olvido. Un brillo tan atento que el mundo alrededor desaparece. No dio las gracias, no sonrió, ni miró a nadie más. Solo abrió la caja, la luz débil del pasillo alumbrando directo al ave. Un halcón, o lo que quedaba, un ala en ángulo imposible, plumas salpicadas de sangre. Laura ya conocía de memoria ese guión. Tomó el animal, ni le tembló la mano. Se manchó de sangre, la mano fuerte pero delicada, como quien lleva algo sagrado. Ni me vio en la sala. Era pared, mueble, un menos. Yo, torpe, me quedé cerca. No sé explicarlo. Quise ayudar, pero la verdad es que solo sabía no estorbar. Laura puso el halcón sobre la mesa, le habló bajito, tal vez para calmarse más así que al bicho. Tenía un modo seguro, decidido, que envidié en el acto. Minutos antes, vi cómo me miraba como un estorbo. Ahora, era como si no existiera nada más que ese animal. El tiempo hacía ruido ahí. No era silencio puro, solo demasiadas cosas represadas en el aire. Pensé en irme, pero los ojos se me quedaban pegados a esa danza rara. La mano pasa alcohol. El ave tiembla, Laura susurra que ya va a pasar, pero sé que no siempre es así. La gente miente sobre lo que ama, ¿no? Y cada vez que el halcón se sacudía, yo retrocedía sin querer. Un miedo absurdo, como niño huyendo de truenos. Me daba vergüenza la ropa cara, la vida protegida. No sabía dónde poner las manos, hasta que vi las vendas en la estantería. Laura no dijo nada, pero oyó cómo sacaba el rollo. Alzó una ceja, sorprendida de verdad, pero no preguntó. La mesa era de madera, marcada por tantas historias iguales. Le pasé el rollo, sintiendo vergüenza de respirar fuerte, y ella lo tomó rápido, práctica. También llovía por dentro de mí. Quise preguntar qué necesitaba el halcón, pero me callé. Con ella, el miedo a decir ninguna tontería era mayor que el miedo a fallar. Laura curaba el ala como quien cose un secreto. El halcón me miró. ¿O lo soñé? Unos ojos tan oscuros que no perdonaban nada. Y, por unos segundos, los tres quedamos atrapados en ese raro teatro. Ella, el halcón y yo. Noté que sudaban mis manos, se me cayó un poco de agua en el suelo. Laura me miró, rápido, pero diferente. Ni dura, ni juzgando. Sorpresa, quizá. O alivio de no estar sola. Las alas golpearon fuerte, una pluma salió volando. Instintivamente, limpié lo que pude. A cada movimiento lo observaba, aprobaba en secreto, aunque no lo admitiera. La tensión entre nosotros era otra. No de miedo, sino de quién duda. ¿Esto puede salir bien? ¿Vale la pena confiar? Afuera, el viento parecía reírse de nosotros. Traía olor a lluvia, el sonido del gallinero lejano, y yo no podía dejar de pensar si todo esto era una prueba. Yo, Enrique, lleno de títulos y culpas, viéndome allí, entre lodo, intentando alcanzar a alguien que sabe curar lo que nadie ve. Quise preguntarle por su pasado, o contarle el mío. Pero era temprano, y el silencio entre nosotros era casi un personaje más, sentado aparte, mirando. Un silencio que dice, te veo, hasta cuando no quieres ser visto. Quise decirle que extraño mi casa, a mi madre, pero solo pensarlo ya dolía. El halcón se calmó. Laura murmuró un bien, guerrero, que no era para mí, pero me alcanzó de lleno. Noté un leve cansancio en su cara, todo su orgullo ahí, y también una fragilidad escondida. La miré fijo, ella apartó la vista, casi por reflejo. Para cuando quise notarlo, ya recogía vendas sucias, lavando la mano temblorosa en el viejo fregadero. El suelo estaba más limpio, pero dentro de mí seguía todo revuelto. El ave quedó en silencio, arropada en una manta vieja. Laura pasó a mi lado y, por un instante, me sostuvo la mirada. Duró poco, pero quedó. Por debajo, parecía decir, gracias, o tal vez, eres menos inútil de lo que pensé. El vecino ya se había ido. La lluvia era un ruido de fondo. Quise hablar, pero no había nada seguro para decir. Solo sé que cuando fue a revisar otra vez al ave, dejó la puerta abierta. Para mí. De algún modo torpe. Ahí, entre remiendos, suciedad y alas partidas, la distancia entre los dos disminuyó un poco. Todo por un halcón y por las ganas tontas de ayudar, aunque fuera de la manera errada. Desde fuera nadie habla de esto, ¿sabes? De los silencios que cortan por dentro, de esos pequeños intentos de cuidar lo que nadie ve. Del mundo arreglándose, milímetro por milímetro, sin que lo admitamos. La casa volvió a quedarse tranquila, pero ya no era el mismo silencio. Y creo que nosotros tampoco éramos los mismos. El café se enfría en la taza antes de que Enrique le dé el primer sorbo. El aroma invade la cocina pequeña,
mezclado con ese frío que parece colarse por el suelo de cemento, subiendo por los tobillos hasta llegar al alma. Laura volvió a servir sin preguntar si él quería. Casi nunca pregunta nada, y Enrique ya lo entendió. No es cuestión de café. Es cuestión de no dejar morir el hábito, aunque ya no tenga sabor. Coloca la taza al extremo de la mesa. Ni le mira el rostro, solo un aquí está, bajito, casi inaudible. Él agradece. Su voz sale grave, un poco ronca, entre la mañana y ese nerviosismo sordo que no lo abandona. Los dedos de ella sujetan su taza con fuerza, como temiendo dejarla caer. Enrique lo nota. Observa cada detalle de Laura. No por curiosidad, quizás sí, un poco, sino porque, en verdad, no sabe cómo actuar en ese silencio tan incómodo. El viento sacude fuerte afuera, hace crujir la puerta, retumban las ventanas. Se concentra en los ruidos de la casa, para no pensar en sí mismo. Dicen que el sonido del invierno siempre es más triste. Allí, lejos del mundo, con la lluvia fina golpeando el techo, todo parece ir lento. Hasta el tiempo se detiene. Laura recoge las migas de pan sobre el mantel. Los gestos son secos, precisos. Enrique admira eso en ella. Pero no dice nada. Ni elogia ni se arriesga a una broma. Sabe que un paso en falso puede asustarla, como un animal salvaje. De donde él viene, la mesa del desayuno estaba llena de gente, ruido, risas y voces altas. Aquí solo caben ellos dos y la ausencia de cualquier recuerdo bueno. El olor a tierra mojada entra junto al frío cada vez que alguien abre la puerta. Y nadie habla del pasado, como si el hoy ya fuese bastante difícil. A veces, Laura lo mira de reojo. No es curiosidad, es defensa. Intenta adivinar si él va a quejarse del café aguado, de la leche que se olvidó de comprar o del pan duro. Pero él no se queja. Le dan ganas, claro. Extraña el espresso, el pan caliente, la leche fresca, cualquier cosa fácil, pero se calla. Ella también observa. Cuando cree que nadie lo nota. Él no lo sabe, pero Laura se da cuenta cuando acaricia en silencio la botellita de agua en el bolsillo de la chaqueta. O cuando apoya el pie en la barra de la silla y la mece apenas, como quien ha desaprendido a descansar. Parece que el mundo entero asusta a los dos. Ella, con la mano segura aunque tiemble por dentro. Él, controlando cada gesto, tratando de probar que no es ajeno ahí. Ese día, él intenta entablar conversación. Comenta cualquier tontería sobre cómo las gallinas hacen ruido antes de que salga el sol. Laura se le escapa una sonrisa involuntaria, tan breve que casi pasa inadvertida, pero de alguna manera, Enrique la ve. Es tan raro verla sonreír que él duda si lo soñó o es verdad. Ella vuelve pronto a su gesto hosco, mirando hacia la lluvia que no cesa. El silencio regresa, pesado. De esos que ni el reloj en la pared rompe al marcar las 6:30. Pero dentro de ese silencio, algo sucede. Parece que uno comprende un poco más del otro, aunque no lo digan. Enrique observa con atención los pájaros fuera. Ve a Laura acercarse, abrir el refugio, revisar uno por uno con cuidado. Repara en sus dedos. Son firmes, pero hay en ellos una delicadeza difícil de explicar. La manera en que toma un gorrión, dobla el ala de un venteveo herido. Es casi una danza sin música. Piensa, sin animarse a decirlo, que Laura cuida a los pájaros como nadie nunca lo cuidó a él. Por momentos, ella se olvida de que él está. Pero cuando lo recuerda, su cuerpo se tensa. No porque crea que él hará algo malo, ya no, sino porque teme que, en cualquier momento, él se marche sin previo aviso. Como todos los demás. Sin preguntar si puede quedarse, sin explicación. Él lo nota cuando Laura duda sobre qué decir. Abre la boca, la cierra. La cuchara golpea la taza 3 veces. Tic, tic, tic. Un sonido pequeño, que en esa casa es un bombo. Laura piensa, ¿querrá estar en otro lado ahora? ¿Se arrepiente de no haberse quedado en la ciudad, donde todo es fácil? Le duele el pensamiento, pero no cambia su manera. El mundo le enseñó que la confianza cuesta caro. Por su parte, Enrique piensa otra cosa. Se pregunta cuándo dejará de extrañar su casa. No la mansión ni el lujo, si el suelo familiar, los olores de infancia, la madre riendo fuerte, los hermanos peleando todos juntos. En la finca, siente ese vacío de forma punzante, como si cada muro repitiera, aquí no pertenezco. Pero hay algo seguro también en esa rutina. El frío, el café malo, Laura de espaldas, curando pájaros. Es raro, pero reconfortante. El reloj hace ruido. Hace de compañía. Le da nostalgia escuchar a su madre llamando para desayunar, pero ni recuerda cuándo fue la última vez que conversaron sin prisas ni reproches. Laura termina el café.
Se pasa la mano por el pelo, se lo ata en un moño torcido. Las venas del brazo marcadas, el cuerpo tenso en silencio, como si temiera relajarse. Enrique la observa, discreto, preguntándose qué le pasó en la vida para dejarla así. Quiere preguntar, pero se detiene. O mejor, respeta. Sabe lo que pesa todo lo que no se dice. Ella lava la taza, restriega fuerte. Olor a jabón. Agua sobre el fondo de la pileta. Él se levanta despacio, toma el abrigo, inclina la cabeza en señal de todo bien. Pero no lo está. Ambos lo saben. Cada uno libra su batalla solitaria y ninguno tiene valor para pedir ayuda. Al final, todos sienten frío. Y afuera, la sierra duerme, envuelta en niebla densa. Los árboles se mecen despacio. Un gallo canta al otro lado del terreno, quizá anunciando que el día ha comenzado, o solo recordando que hay algo más allá de la casa, del café y el silencio. Hasta entonces, quien más hablaba era precisamente el silencio. Amargo, como el café, pero de algún modo, extraño y necesario. Porque en los ojos de los dos, aunque rehuyan, habitaba esa curiosidad tímida. ¿Quién eres tú, después de todo? ¿Quién soy yo, aquí, a tu lado? Nadie nota el paso del tiempo en un lugar como aquel. Se escurre, se desliza, se pierde entre el crujir de los árboles y el ruido distante de las ramas golpeando el techo del galpón. Enrique caminaba despacio, los pies hundiéndose en la tierra húmeda, esquivando charcos, oliendo ese aroma a óxido y pasto mojado que se impregnaba a la ropa. Era un día gris, extraño, atravesado por el silencio de quien no quiere hablar. No tenía a dónde ir. Después del café de la mañana, con ese sabor amargo pegado en la lengua, decidió salir de la casa, o huir de ella. No lo sabía. A cada paso, se preguntaba qué seguía haciendo ahí. Creía que se marcharía pronto, pero estaba atrapado en aquel sitio como un pájaro enjaulado. Le daba miedo cruzarse de nuevo con la mirada de Laura. Temía otro de esos silencios semejantes a los del hospital, cuando todo lo que se tiene es el corazón encogido intentando esconderse. El galpón era casi un refugio, olor a madera vieja, el sonido filoso de las gotas escurriéndose por las tejas. Adentro, el frío era otro, calando hasta los huesos. Enrique pasó los dedos por el sofá desvencijado, vio una caja arrimada en un rincón, tapada con una arpillera. No lo pensó mucho antes de tirar de ella. Al fondo, no había donde dejar descansar las manos o los pensamientos. Solo quería que el tiempo pasara. Cuando retiró la tela, encontró una caja de cartón llena de sobres atados con un cordel. El corazón se encogió, pero la curiosidad, esa cosa que siempre nos hace arrepentirnos, pudo más. Cuyo a manujo. El papel estaba amarillento, marcado por la humedad, con ese olor a pasado escondido. Había nombres que no le sonaban, quizá familia, quizá gente que nunca volvió. Laura Méndez, Antonio Méndez, fechas de hace 20 años, palabras escritas con mano temblorosa. Enrique no lo leyó todo. Solo vio ahí las espinas que el tiempo prefiere dejar en silencio. El golpe de la puerta fue seco, como una sentencia. Sintió el cuerpo helarse antes de levantar la cabeza. Laura estaba ahí, quieta, el rostro pálido, pero esos ojos no necesitaban palabras. Era como si le hubiera rasgado una manta de infancia. Ella se quedó unos segundos en silencio, solo mirándolo de forma dura. No era una rabia gritona. Era un silencio espeso, de esos que duelen más que cualquier discusión. Y Enrique, que pensó que podía con todo, se dio cuenta de que ahí, frente a ella, no tenía defensa alguna. Cerró rápido el manojo de cartas, intentó devolverlo la caja, pero los dedos le temblaban. La vergüenza se le deslizaba por la piel. El tiempo pareció alargarse. Laura respiró hondo, como si sujetara el propio pecho desde adentro. Nadie te mandó a tocar mis cosas. La voz salió baja, sin titubear, pero afilada como un cuchillo. Enrique intentó decir algo, pero no salió nada. Sintió deseo de explicar, de pedir perdón, de devolver el tiempo atrás, pero lo único que le anudó la garganta fue ese mismo nudo de después del accidente, cuando todos esperaban una respuesta y él solo quería desaparecer. Miró sus manos, sucias de barro y de culpa. Lo siento. No debí, logró susurrar. Pero Laura ya le había dado la espalda. Se fue rápido, como escapando de un incendio. El sonido de sus botas en el suelo de madera se fue alejando más y más. Enrique sintió una urgencia absurda de ir tras ella, de gritar que no lo hizo con mala intención, que solo quería entenderla a ella, entenderse a sí mismo, entender cómo es posible amar y estar tan herido, todo a la vez. Pero no fue. Se quedó quieto en el galpón,
con el pecho pesado, rodeado de cajas y silencios. Afuera, la lluvia arreció otra vez. Caía espesa, dibujando ríos de lodo por el patio. Enrique apoyó la frente en el brazo y cerró los ojos. La mente giraba en un torbellino de recuerdos. Las cartas, aquellas palabras guardadas, le recordaban terriblemente a los mensajes de voz que nunca se atrevió a escuchar después del accidente de su madre. Dolía igual. Pensó en cómo Laura vivía allí, rodeada de muros tan altos como la cerca del terreno. Ahora entendía. Era fácil esconderse detrás de cajas viejas cuando el mundo de afuera solo lastima. Él mismo se había escondido tras la arrogancia, los títulos de piloto, la familia rica. Pero por dentro, nada contenía el dolor. Esa tarde, la casa se enfrió aún más. Cuando volvió, no vio a Laura en la sala, ni cerca de las aves, ni en la galería. Parecía haberse disuelto en su propio silencio. Faltaban palabras y sobraban preguntas. Y esa culpa suya, mezclada con la de ella, sentándose pesada en la mesa de la cena, ocupando cada rincón de la casa. ¿Qué hace que dos desconocidos, ambos lastimados, intenten acercarse? Quizás sea solo el miedo a estar solo. O quizá, en secreto, uno espera que el otro entienda, que consiga ver nuestros pedazos rotos sin juzgar. Aquella noche fue larga. Enrique casi no durmió, escuchando el viento silbar por las endijas y la lluvia golpear despacio el techo. Intentó recordar el rostro de su madre, sus manos cálidas. Intentó adivinar qué cargaba Laura en esas cartas, quién las había escrito, de dónde venían tantos dolores antiguos. Pero no se atrevió a preguntar. En la cocina, al día siguiente, solo ruidos de platos y cucharas. Ni una mirada. El silencio, ahora, era áspero y molesto, asustando hasta las aves. Nadie sabía si aquello iba a pasar. Pero, aún así, allí en el fondo, Enrique sintió un fino hilo de esperanza. Ese que se siente cuando uno está lejos de todo, pero cerca de algo cuyo nombre aún desconoce. Y así, el sitio siguió. Dos mundos que no sabían si podían tocarse. En esa mañana, cada uno con su secreto, cada uno intentando aprender hasta dónde es posible confiar. El viento empezó de madrugada, trayendo ese olor a tierra mojada y frío. Laura dormía mal en esas noches. El techo crujía, los árboles golpeaban la ventana. Pero fue al amanecer, aún oscuro, que escuchó el ruido. No era solo el viento. Fue el estruendo seco de la madera cediendo, el grito apurado de una gallina. El cercado del gallinero estaba en el suelo. Salió a sí mismo, sin pensar en un abrigo, sintiendo el rocío helado en el rostro. Los primeros minutos arregló las tablas como pudo, apartando a las aves asustadas, hablándoles bajito para tranquilizarlas. Cuando menos lo esperó, Enrique ya estaba allí, con los pantalones manchados de barro del camino, el cabello todo revuelto. Era extraño, pero parecía encajar mal en ese lugar y, a la vez, como si ya supiera qué hacer. No preguntó nada, solo se acuclilló a su lado y tiró de uno de los postes sueltos. Eso la incomodó. Laura odiaba que se metieran sin permiso, siempre fue así. Pero estaba tan cansada que, en ese momento, prefirió el silencio a una discusión. Enrique no hablaba casi nada. De vez en cuando soltaba un cuidado o sujeta aquí. Dijo que sabía usar herramientas, pero no explicó de dónde le venía esa certeza. Al principio los dos evitaban mirarse. Ella seguía cada movimiento con las sombras en la tierra húmeda. El golpeteo del martillo y el resuello de las gallinas componían una melodía rara. El sol solo aparecía como una franja pálida detrás de las nubes, apenas iluminando. El barro se pegaba en las rodillas. Las manos de ella temblaban, por el esfuerzo y por el frío. Las uñas de Enrique, demasiado limpias para esas tareas, pronto se ensuciaron de tierra y óxido. Él no se quejó. En un momento, murmuró una maldición cuando se golpeó un dedo. Laura soltó una risa contenida. Ella ni quería reír, pero no se aguantó. Sonó breve, ronca, cargada de sorpresa, y un poco de alivio. Él sonrió de vuelta, pero solo un instante. Así estaban, hombro con hombro, sudados y sucios, y ella se dio cuenta de que lo había dejado acercarse. No tenía sentido que fuese tan natural. Pero, esa mañana, la necesidad pudo más que el miedo. En una de esas pausas, Laura apartó un mechón de su cabello detrás de la oreja, notando que Enrique trataba de no mirar directamente sus ojos. Entre ambos había un gusto agridulce, como cuando uno nota que la confianza está naciendo, pero nadie se anima a decirlo. En el fondo, sentía, quería confiar, quería no ver cada gesto de amabilidad como una amenaza. Siguieron así, callados otra vez pero menos duros.
Enrique le ofreció su chaqueta al ver que la manga de ella estaba empapada. Casi la rechazó. Orgullo viejo. Pero la aceptó, abrazando la tela cálida contra los brazos. El olor de él era diferente, mezclado con óxido, pasto y un perfume caro. Eso la descolocó, como si todo allí se volviera más real. En escalofrío, el gallinero empezó a tomar forma. Algunos clavos torcidos, la cerca algo chueca. Pero lo estaban logrando. Enrique manipulaba las herramientas como si peleara con la madera. De repente, soltó una broma tonta sobre ingeniería rural improvisada. No era buena, pero hizo que Laura lo mirara de reojo y sonriera de verdad. Fue rápido, un destello. Y ese segundo de silencio, pero ahora el silencio era otro. Ya no dolía. En el fondo, Enrique pensaba por qué seguía ahí. No sabía casi nada de gallineros ni de reparaciones. Le dolía el pulso, la cabeza pesaba con pensamientos que aparecían cada mañana desde el accidente de su madre. Pero, por primera vez en meses, algo allí era simple. A veces, en la mirada de Laura, veía una paz que luchaba por protegerse del resto del mundo. Y sabía también cuánto deseaba poder descansar así, solo un poco, sin tener que dar explicación. Laura sintió su mano rozar levemente la del cuando pusieron el último clavo juntos. Fue casi nada, pero el calor del contacto persistió, incluso bajo la tela mojada. Se preguntó, demasiado rápido, si podría permitirse sentir algo de nuevo. Apartó la idea casi al instante, volviendo al trabajo, pero el pensamiento se pegó como barro en las botas. Al final, quedaron lado a lado, mirando la cerca erguida. No era perfecta, pero cumplía. Un par de gallinas ya salieron a picotear fuera del cerco nuevo, como aprobando. Enrique rió fuerte con la escena, una risa que Laura se dio cuenta que extrañaba. Escuchar dentro de casa, cerca de alguien. No lo dijeron, pero ambos lo sabían. Aquello era un tipo diferente de reparación. No solo del gallinero, sino de algo roto entre ellos. Una promesa silenciosa, pequeña, pero suficiente para aliviar la desconfianza un instante. Enrique sacudió los restos de barro del cabello. Laura limpió la tierra de sus uñas y se quedó esperando que él dijera algo. La mirada de él llegaba despacio, como quien pide permiso. Ella respiró hondo, siente un peso salir del pecho, despacito. Gracias, dejó escapar Laura. Fue casi un susurro. Ella nunca agradecía en voz alta. No era su costumbre. Enrique solo asintió, mirando el suelo, sonriendo con esa mueca torcida. Allí, en ese trozo de tierra mojada, con los zapatos hundidos en el barro y el sol intentando asomarse, se quedaron callados. No era un silencio triste ni incómodo. Era como si ese silencio cargara todo lo que aún no sabían decirse. Una tregua, sin abrazo. Y en ese instante, entre bromas tontas y olor a tierra, Laura pensó que quizá, solo quizá, había espacio para volver a empezar. El olor a humo es lo primero que me viene cuando recuerdo esa noche. El pasto mojado de la tarde formaba pequeños brillos alrededor de la fogata improvisada. No había nada especial allí. Unos troncos ardiendo, llamas pequeñas, solo lo justo para espantar el frío de la sierra que me calaba los huesos. Laura se sentó en el suelo de tierra a mi lado, guardando distancia como si aún tuviera el derecho de huir en cualquier momento. Me di cuenta. Era imposible no notarlo. El silencio entre nosotros era denso, casi tangible. Uno de esos silencios que, en vez de paz, pesan. Como si todo lo que queremos decir quedara atascado en la garganta. Ella tomó una ramita y removió las brasas, distraída. El fuego se reflejaba en su rostro, dibujando esas expresiones que siempre me desconcertaban. Había algo duro en su mirada, pero esa dureza era para protegerse, no para herir. Pero Laura no habla fácil. Nunca lo ha hecho. Por un rato, solo el crujido del fuego y grillos a lo lejos. El viento silbaba de vez en cuando, trayendo olor a tierra mojada, como recordándonos que el mundo era mucho más grande que ese instante. Sentí ganas de decir algo, cualquier cosa, pero no sabía por dónde empezar. Ella pareció adivinar mi incomodidad, porque suspiró, bajito. Siempre pensé que prefería la soledad, dijo, medio para mí, medio para la brasa. Aquí, con las aves, todo tiene sentido. Cuando están heridas, se nota. Cuando se curan, vuelan. Así de simple. Yo, dudó. La llama danzó en sus ojos. Salió deprisa, las piernas hundiéndose en el barro, la lluvia ocultando las lágrimas, si es que las había. Laura se quedó mirando la puerta que se zarandeaba, la luz del galpón bailando en los charcos. El miedo no era solo por el agua, ni porque el río pudiera llevarlo todo. Era miedo de perder.
Otra vez, de atreverse a confiar. Afuera, el sonido del helicóptero rugió entre la lluvia. Laura se mantuvo inmóvil varios segundos, el corazón acelerado, mirando la sombra de Enrique desaparecer por la clareira. Los animales se acurrucaron en la oscuridad. Los truenos se hicieron más fuertes. El miedo olía a esperanza. En los últimos segundos antes de desaparecer, Enrique se volvió y, aun desde lejos y con la cara surcada de agua, Laura lo vio con claridad. No era arrogancia ni triunfo, era una vulnerabilidad cruda. El momento exacto en que alguien decide intentarlo, aunque todo grite que no. Laura lo entendió. Duele, pero hay belleza también. En ese instante, supo que ya no estaba tan sola. Aunque el río rugiera, aunque el pueblo siguiera juzgando, había alguien dispuesto a quedarse y arriesgarlo todo, en un sitio perdido, por ella y por sus alas rotas. La noche cayó como un peso. Laura se quedó rodeada de animales asustados, el viento cortándole la piel, pero ahora escuchando, desde la ventana, el sonido de las hélices mezcladas con la tormenta. Sabía que no todo podría salvarse. Pero en ese momento difícil, entre el miedo al pasado y una esperanza improbable, Laura solo podía sentir en el pecho el deseo. Ojalá que él regrese volando. La lluvia golpeaba duro contra el cristal del helicóptero, gruesa, brutal, como si todo el cielo se hubiera desplomado de una vez. En esa cabina apretada, el olor a aceite y metal hacía poco para calmarle la garganta seca. Enrique sujetaba el mando con fuerza, aunque los dedos le temblaran, incapaz de controlar del todo ese leve temblor. Abajo, todo era una mancha, tierra oscura, agua color barro, trozos del sitio de Laura medio sumergidos. El campo donde las aves picoteaban semillas era ahora un lago, y el gallinero casi desaparecía bajo el agua. Los faros de los bomberos pintaban el mundo de naranja y azul, pero para él, todo parecía de un solo color: miedo. El motor rugía alto, pero no más alto que su mente. Cada vuelta del rotor traía consigo, otra vez, la imagen que más deseaba olvidar: la voz de su madre gritándole el nombre, el olor agrio del humo, el sonido del impacto. Todo era tan real que casi podía sentir la mano de ella temblando entre las suyas. Solo que ahora, las manos que temblaban eran las suyas. El sudor le corría por las sienes, frío, a pesar del calor sofocante. Enrique sabía que cada decisión era una apuesta. Bien podría soltarlo todo, inventar una falla y aterrizar sin involucrarse. Podía aferrarse al viejo guión de fuga, el mismo que usó para irse de casa al poco tiempo del accidente. Pero entonces, mirando hacia abajo, la reconoció. Laura, empapada de pies a cabeza, tratando de empujar una caja con dos gansos aterrados. Ella miraba hacia arriba. Aunque lejos, era imposible no notar la súplica muda en su rostro. Por un instante, el silencio era ensordecedor. Solo el ruido del mundo afuera, pero adentro, entre él y él mismo, ya no había nada. Era casi como un abrazo, pero no traía paz, solo el peso de la elección. Pensó en lanzarse de la cabina, si eso fuera posible. Dejarlo todo y correr a cualquier lado. Pero quedarse ya no era cuestión de valor o miedo. Era, simplemente, aceptar que no hay más fuga. Huir ya no servía para cargar menos el corazón. La voz del operador de rescate crujió en la radio, emitiendo una orden apenas audible. Enrique se obligó a responder, recopilando cada trozo de sí mismo bajo una falsa calma. Tengo visual de los rescatados. Voy a bajar más. Su respiración halló otro ritmo. Cada vez que la hélice pasaba por encima del sitio, el viento levantaba barro, agua y plumas. Veía a la cerca blanca deshaciéndose, y, por alguna razón, esa cerca herida dolía más que cualquier antigua memoria. Poco a poco, comenzaron a llegar bomberos, gente del pueblo, voces de pánico mezcladas con órdenes. Enrique coordinaba el descenso del helicóptero por radio, los ojos fijos en Laura. Cuando uno de los cables tocó el suelo, ella dudó, quizá por la máquina ruidosa, tal vez por miedo a dejar atrás a los animales. Enrique tuvo el impulso fuerte de gritarle que confiara, que iba a salir bien, que él estaba allí para ella. Pero lo único que le salió fue un murmullo ahogado. Vamos, Laura. Por favor. Ella volvió a mirar hacia arriba. El rostro empapado no era solo por la lluvia. Él sabía diferenciar lágrimas de relámpagos, incluso desde lejos. Uno de los pájaros escapó de la caja y Laura se arrodilló en el barro, rescatando al animal con un cuidado que partía el pecho de cualquiera. Esa era ella, siempre poniéndolo todo y a todos antes que a sí misma. El cable descendió. Dos bomberos intentaban apurarla para que subiera. Enrique se pasó la mano por la frente, sintiendo que el corazón le iba a estallar.
Otra vez los recuerdos de su madre. El rescate que llegó demasiado tarde. Susurró en voz baja, solo para él, por costumbre vieja. Esta vez no voy a fallar. La vio finalmente aceptar subir, la caja entre las manos, las aves apretadas contra el pecho. El viento de la hélice revolvió el barro, el pelo, y manchó de tristeza aquel rostro. Pero, por un momento, ella le sonrió. Una sonrisa casi invisible, pero ahí estaba. Como diciendo, confío en ti. O tal vez, gracias. El salvavidas los levantó, uno por uno. Enrique hizo una seña al operador, más rápido, más alto. Cuando la puerta del helicóptero se cerró, sintió el pánico deslizarse, aunque fuera solo un poco. El helicóptero vibraba, la radio chirriaba, las brújulas giraban. Enrique encontró la mirada de Laura al fondo, con la caja en el regazo. Ella temblaba, el barro hasta el cuello, pero lo miraba de esa forma, la de quien ha visto a alguien sacar fuerzas del fondo del abismo. Se dio cuenta de que nunca había sentido nada similar. No era orgullo, ni sensación de misión cumplida. Era solo un extraño alivio, una ternura imposible de explicar. Por un momento, no era solo el quien necesitaba ser rescatado. El helicóptero subió, cortando la lluvia y el estruendo. Cada metro más era un paso lejos del miedo. Enrique pensó que quizás los fantasmas se callarían, pero no, seguían ahí. Solo que ahora, con ella al lado, compartiendo el mismo silencio, ya no parecían tan feroces. Hubo un instante, mientras sobrevolaban los campos aún inundados, en que Enrique sintió ganas de reír, o de llorar. Se dio cuenta de que quería volver a sentir aquello, 1.000.000 de veces. No por el heroísmo, sino por la oportunidad de no ser solo pasado, de elegir algo distinto, lo que fuera. De reojo, Laura apretó su mano, rápido, solo un toque entre barro y lluvia. Nada tenía que decirse. Ya lo habían dicho todo en el silencio de antes. Siguió lloviendo con fuerza, pero, por primera vez en mucho tiempo, parecía que alguien, quizás los dos, había encontrado una forma de volar, aunque fuera con las alas rotas. Cuando el ruido de los helicópteros fue desapareciendo, casi parecía mentira que todo aquello hubiera pasado. La lluvia, antes monstruo rugiente sobre el tejado, era ahora solo un goteo suave, arrastrando las últimas hojas por el lodo del patio. Las sirenas y las voces apuradas de los vecinos se fueron apagando, hasta que el sitio regresó a ese silencio tan conocido. Pero ya no era el mismo silencio. Esta vez, venía lleno de algo nuevo, una esperanza tímida, de esas que da miedo sentir, pero que insisten en quedarse. Laura se quedó de pie un momento, descalza en la puerta de la galería, el pelo pegado al rostro. Todo su cuerpo dolía, pero era otro tipo de dolor. No el rechazo, ni la angustia de perder algún ave en una noche de tormenta. Era como si el mundo la hubiera apretado, pero no destruido. Solo cambiado de forma. Hojas y plumas se mezclaban en el barro del patio. Alrededor, el terreno estaba revuelto, las gallinas intentando acomodarse en el palo torcido, las cajas improvisadas para los polluelos apiladas como un rompecabezas mal resuelto. Laura solo notó que temblaba cuando sintió los dedos de Enrique rozar suavemente en la manga de su blusa. Él dudó, como pidiendo permiso sin palabras. Fue extraño lo fácil que le permitió el contacto. Quizás ya no tuviera energía para levantar ese muro de siempre, o quizás, después de todo, el muro empezaba a romperse solo. Enrique parecía exhausto. El pelo aún goteaba, la cara manchada de barro y de algo que Laura reconoció enseguida porque ya lo había visto en sí misma. Vulnerabilidad, miedo y, al fondo, un alivio casi infantil. Los ojos de él buscaban los de ella, pero sin exigir. Sin reclamar. Se quedaron un rato en silencio. Pero no era silencio incómodo. Era denso, lleno de todo lo no dicho. A Laura le dolía el pecho, como si algo viejo dentro de ella por fin quisiera salir. Ella fue la primera en hablar. Solo un susurro, pero de quien ya no puede callar más. Gracias. Solo eso. Pero todo lo que siempre evitó, todo el orgullo, toda la rabia vieja. En ese momento, parecían pequeños. Enrique sonrió. No una sonrisa abierta, de esas fáciles, sino una de esas que empiezan a un lado de la boca y luego toman todo el rostro. Miró al suelo antes de contestar, y su mano, sin rumbo, apartó un mechón de su propio cabello. Tú hiciste mucho más, Laura. Fuiste tú quien nunca se rindió con ellos. Ni contigo misma. Ella quiso negarlo, hacer una broma o cambiar de tema, como siempre que empezaba a ser vulnerable. Pero no pudo. Se sentó al borde de la galería,
las piernas cansadas, inspirando despacio ese olor a tierra mojada y pluma húmeda que solo existía allí. Enrique se sentó a su lado, no muy cerca, pero tampoco lejos. El espacio entre los dos era casi nada. Apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando el campo, donde la neblina ya empezaba a levantarse y un rayo de sol tímido rompía las nubes. «Sabes, pensé que no iba a lograrlo», dijo él, voz ronca, baja, pesada de recuerdos. «Volver a volar. Pensé que eso se había acabado ahí. Y aún después, incluso hoy, solo lo logré porque tú estabas». El viento silbó entre las ramas. Laura apretó las manos en el regazo, las uñas marcándole la piel. Durante mucho tiempo aprendió a no confiar en nadie. Siempre era más seguro contar solo consigo misma y sus pájaros heridos. Ellos no traicionan, no mienten, no lastiman más de la cuenta. Pero por alguna razón, en ese minuto, solo podía pensar en todo lo que Enrique se había jugado. Al otro lado, él también parecía pelear con sus propios fantasmas. Laura sintió el aire pesado, como si palabras grandes rondaran, pero se quedaran trabadas en la garganta. «Siempre huí del pasado», murmuró ella. «Siempre pensé que si me aislaba, nadie podría lastimarme. Pero estaba equivocada, Enrique. El dolor seguía aquí. Siempre. Se tocó el pecho, al centro, aunque me encerrara». Enrique extendió la mano lentamente, casi pidiendo permiso, y cubrió la de ella. El calor de ese simple contacto era casi un sobresalto. Su pulgar dibujaba círculos lentos sobre los dedos de Laura, y ella se dio cuenta de que no quería soltarse. Daba miedo, mucho miedo, pero todavía asustaba más la idea de perder aquel gesto. «Ya no estás sola», le dijo él. «Ni yo». Se quedaron así, tomados de la mano, compartiendo el cansancio y el alivio. Al fondo del gallinero, una de las gallinas escarbó, atrayendo la atención de ambos. Laura rió, de esa risa pequeña que se escapa sin querer. Enrique la miró, serio, y después él también rió, como si hacía tiempo que no lo hiciera. En ese instante, Laura se dio cuenta de cuánto se había protegido de la vida, de cuántas puertas había cerrado creyendo que así estaría a salvo. Pero ahora, sentada en la veranda mojada, sintiendo el calor de la mano de Enrique y el olor a lluvia, por fin sentía que estaba en casa. Poco a poco, ella se recostó, agotada, y dejó que sus hombros rozaran el pecho de él. Enrique la envolvió en un abrazo, largo, sin prisa, de esos que no necesitan palabras. El mundo afuera seguía siendo incierto, y quizá vendrían más tormentas. La finca estaba herida, los animales asustados, y muchas cosas requerían arreglo. Pero Laura sintió, con la cabeza apoyada en el pecho de Enrique, el ritmo nuevo de un futuro que ya no asustaba tanto. Así, en lo sencillo, descubriendo en cada caricia y cada silencio que la vida, incluso entre alas rotas, podía ser un comienzo. Juntos, sí, podrían enfrentarlo todo. Todavía amanecía cuando Enrique salió arrastrando los pies de la vieja casa, el barro aún fresco bajo las botas. El olor a madera mojada se mezclaba con la tierra recién removida, y el frío de la sierra calaba hasta los huesos. El gallinero, que ayer parecía causa perdida, ya se alzaba torcido pero firme en el patio. Enrique se pasó la mano por la frente, se quitó la gorra y se quedó unos segundos mirando el cielo que clareaba despacio. Sintió el pecho liviano y, al mismo tiempo, lleno de ese miedo sin nombre. Dentro, Laura separaba granos en la palma de su mano. Sentía cada músculo cansado aún, como si la crecida también hubiera arrastrado trozos de ella. Pero allí, entre cajas improvisadas y paños limpios, las aves nuevas reclamaban cuidado. 2 palomas, un gorrioncito temblando de susto y un zorzal que apenas abría los ojos, solo respiraba muy bajito, como si susurrara una petición de tregua. Enrique entró sin hacer ruido, pero ella lo notó. Esa presencia ya no la sobresaltaba como antes. Era distinto ahora. A veces se miraban, como quien se cruza con su reflejo roto en un espejo y se reconoce en los trozos. Solo que, en vez de alejarse, estaban ahí, juntos entre el desorden, pequeños gestos remendando distancias viejas. Ella notó la manga de la camisa de Enrique rota, sucia de grasa. Casi abrió la boca para comentarlo, pero solo negó con la cabeza, dejando escapar una sonrisa leve. Él le devolvió la sonrisa, tímido, como agradeciendo ese instante sin palabras. El silencio entre ellos ya no era pesado. Flotaba, ligero, diciendo 1000 cosas, cuidado, respeto, hasta un poco de esperanza. Laura apartó la mirada, pero no por vergüenza. Era solo para respirar hondo, para sentir el lugar una vez más.
Enrique tomó una escoba y empezó a barrer el pequeño refugio. Había en él algo casi infantil en la manera en que se entregaba, como quien intenta acertar tras haberse equivocado mucho. Podría ser solo un gallinero abandonado, pero para él era la oportunidad de reparar más que solo madera rota. Afuera, los árboles aún goteaban y el paso de las gallinas dibujaba huellas en el barro. El olor a café se coló en el aire. Laura calentó agua, de espaldas a él. Escuchaba el sonido del fuego, fingiendo no ver cuando Enrique se agachó junto a las nuevas aves, hablándoles bajo, casi pidiendo permiso antes de tocarlas. Eso le removía algo que ni quería nombrar. Cada gesto de él era casi transparente, pero cargaba un peso, quizás el de quien aún aprende a pedir un sitio en el mundo de otro. Cuando se sentaron a comer, la mesa era corta, pero parecía inmensa de tanto silencio bonito. Enrique observaba sus manos, la punta de los dedos sucia de tierra. Pensaba en todo lo que había dejado atrás. El miedo a arriesgarse, el vértigo de su propia vulnerabilidad. Intentaba entender cómo ese lugar sencillo podía albergar cosas tan grandes. Dolor, esperanza y, quizá ahora, el amor echando raíz. Laura bebía café despacio, dejando que el calor le subiera por la garganta. Pensaba en todo lo que había resistido, la desconfianza, la soledad, la costumbre de cerrar puertas. Él rompe la rutina, ella riega los márgenes. Tal vez sea eso. Él repara mientras ella acoge. Era curioso cómo encajaban en sus diferencias. Después de comer, Enrique inició una charla ligera, queriendo prolongar la paz de ese momento. ¿De verdad necesitas más espacio aquí? No. El tono fue casual, pero Laura se volvió, sorprendida. Jamás antes alguien le había preguntado eso, no de verdad. Ella dudó, la mirada cayendo sobre sus manos, pero contestó. Sueño, con cuidar más aves. Hacer crecer el refugio. No sé si podré sola. Sus ojos brillaban y a él se le hizo un nudo en la garganta. Era como ver a Laura niña, ese trozo de ella que aún creía, incluso después de todo. La voz de Enrique salió firme, aún con el miedo agazapado. Puedo quedarme más tiempo. Ayudar. ¿Y si lo construimos juntos? El silencio que siguió fue largo, pero dulce. No era una oferta vacía, era deseo de echar raíces. Laura buscó su mirada, demorándose un segundo. ¿Él ve? ¿Entiende lo que está pidiendo? En ese instante estaba todo ahí. La duda, el deseo, el riesgo de intentar. Un alambre se soltó y la puerta del gallinero golpeó despacio. Rieron, el sonido libre, inesperado. Enrique se levantó, arregló la puerta con cuidado. Volvieron a estar lado a lado, compartiendo el espacio, los miedos, de a poco, la esperanza. Las horas se deslizaron sin prisas ese día. Llegaron nuevas aves, polluelos rescatados, un viajero trajo una lechuza herida. Ambos se repartieron el trabajo, Laura enseñando, Enrique aprendiendo. Entre preguntas y respuestas crecían las risas y complicidades. Cuando las manos se rozaron pasando una caja de medicamentos, el contacto fue rápido, torpe, pero dejó un calor en las palmas. Se quedó ahí, invisible, acompañando el resto del día. Al atardecer, sentados en el escalón de la veranda, los dos miraron el refugio que volvía a la vida. Era simple, era el principio, pero también una promesa. Enrique supo que ya no quería huir. Laura ya no temía quedarse. De lejos, las aves alborotaban, celebrando sin saber. Uno sabe cuando una casa se vuelve hogar. No es de repente. Son detalles, el olor a pan por la noche, risa suelta, la manera en que uno sujeta la tristeza del otro en silencio. En esa finca remendada, Laura y Enrique descubrieron que así nace el amor. Despacio, insistente, lleno de alas nuevas. Y esta vez, ninguno parecía querer marcharse. Se quedaron ahí, frente al huerto bañado por el oro del atardecer. No había nada grandioso en la escena, solo el césped verde venciendo al barro dejado por la crecida, unas cercas improvisadas y el olor a tierra húmeda. Pero para los dos, aquello era el mundo entero. Laura sostenía un halcón, sus alas temblando casi imperceptiblemente de ansiedad. Sentía el pecho apretado, como si también estuviera a punto de soltar una parte de sí misma. Enrique se quedó a su lado, callado, lo bastante cerca como para que el calor de su brazo rozando el de ella fuese imposible de ignorar. No dijo nada. Solo observaba, sus ojos llenos de un cuidado que ella aún no sabía muy bien cómo recibir. Había tanto silencio entre ellos, de esos que están llenos de preguntas y respuestas, pero ya no era incómodo. Era un refugio. Ella miró al halcón. El animal, meses atrás, había llegado flaco, arisco,
con las alas heridas y la mirada apagada. Ahora, apretaba las garras en los dedos de Laura, impaciente. A veces, Laura sentía que no era tan distinta de él. Enrique soltó un suspiro muy bajo, casi un murmullo, y aún así, Laura lo oyó. A él le preocupaba si ella estaba lista para dejar ir, para, por fin, cerrar ese ciclo doloroso. En el fondo, quería preguntar, ¿todavía me necesitas aquí? Pero guardó silencio. Solo le ofreció la mano, despacio, para cubrirla de ella sobre el pecho del halcón. El contacto fue suave, como si temiera asustar al ave o romper algo entre ellos. Ella permitió que la mano de Enrique cubriera la suya, sintiendo el peso de esa promesa callada en el gesto. El halcón se agitó, giró la cabeza y encaró a Enrique con mirada decidida, casi desafiante. Parecía que, justo ahí, el coraje del animal y el del hombre tenían algo similar. Laura lo encontró divertido por dentro. Parece que solo atraigo bichos ariscos, pensó, una sonrisa tímida asomando en sus labios partidos por la rutina dura. El viento trajo olor a monte. El cielo era un campo inmenso de azul lavado, cortando las nubes pesadas de la tormenta de días pasados. En el aire flotaba esa expectación que antecede todo comienzo, o todo adiós. Laura sintió, ¡ay!, que ya no le tenía miedo al silencio, ni a la mirada de Enrique, ni al futuro. Inspiró hondo, dejando penetrar ese aire de libertad. Enrique la observaba en silencio. Reparó en cómo ella mordía la comisura del labio, como si quisiera tragarse las palabras que debían salir. Pensó en todas las preguntas que nunca se atrevió a hacer. ¿Confiaba ella en el ahora? ¿O solo era gratitud? ¿El pasado quedaría atrás? No tuvo respuesta, solo la certeza de que, si ella no lo alejaba, él no se iría. Ella lo miró de reojo. Los ojos de Enrique estaban suaves, mucho más livianos que cualquier día vivido ahí. «Cuando estés lista», murmuró él, casi inaudible. No tenía prisa. No quería ser otra fuerza que le arrancara lo poco que le quedaba de fe en alguien. Ya lo había entendido. El tiempo de Laura era distinto. Era cuidado, reconstrucción paciente. Laura asintió, apretando su mano sin darse cuenta. Un gesto pequeño, pero para ella era casi un pacto. Sintió valor, confianza, incluso algo parecido a alegría naciente. Volvió a mirar al halcón y respiró. Lentamente, abrió la mano. El pájaro dudó un instante, esos segundos en que pasado y futuro compiten por entrar. Y de repente, las alas se desplegaron en un impulso hermoso, casi dramático. Azotaron el aire, levantando polvo y esperanza, y el ave remontó vuelo, sobrevolando el huerto y perdiéndose poco a poco en el azul. Ninguno dijo nada, como si una palabra pudiera espantar aquella magia frágil, recién nacida. El silencio solo fue interrumpido por el batir de alas y los corazones de ambos. Laura siguió mirando el cielo vacío, un brillo raro, casi un sollozo ahogado en los párpados. Se obligó a no llorar. No quería que Enrique lo confundiera con tristeza. Era alivio, era orgullo, era el pasado yéndose con el halcón. Enrique, a su lado, sintió que caía una coraza vieja en su pecho. Durante meses, todo había sido un peso imposible. Culpa, miedo, añoranza. Pero ahí, mirando a Laura y el cielo, supo que podía ser distinto. Rozó el pulgar por la mano de ella, una caricia casi inconsciente, sin decir nada. Así se quedaron, unidos por la piel, el silencio, la historia de todo lo que habían perdido, y también de todo lo nuevo, naciendo despacio. El sol ya caía tras el bosque cuando Laura, al fin, se volvió hacia él. No rieron, no lloraron, solo se miraron con una promesa muda. De esas miradas que dicen, podemos intentarlo otra vez. Ella dejó caer la cabeza en el hombro de Enrique, como quien al fin encuentra tierra firme luego de mucho tiempo volando sin saber aterrizar. Él la atrajo suavemente hacia sí, hasta sentir su respiración tranquila en el cuello. Por dentro, un pensamiento sencillo, casi oración, que esta paz dure. Que Laura sienta, también, que ahora aquel era su lugar. No solo de aves heridas, no solo de quien huye del mundo, sino de quien decide quedarse, sanar, reconstruir. En esa finca torpe, mientras el cielo se teñía de violeta y el mundo callaba, Laura y Enrique entendieron, sin palabras, que hogar también podía ser así. Una lección, un refugio inventado a dos, hecho de valor, perdón y la medida desconocida del amor después de tantas caídas. Al final, no dijeron, te amo, no hicieron planes ni promesas. Solo se quedaron allí, juntos, tomados de la mano, viendo cómo el cielo les abría paso a un nuevo vuelo.